Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, estimados alumnos, vamos a comenzar la clase de hoy día. Lo que nos convoca es el eje Chile y América en perspectiva histórica. Vamos a tratar el contenido de pervivencia de la cultura indígena y vamos a trabajar las habilidades de conocimiento y comprensión en la resolución de preguntas al final de este bloque. Para partir esta clase tenemos que entender la relación entre el mundo indígena y el mundo español. Para entender esa relación tenemos que comprender de que esta relación se desarrolla en el periodo de la historia de Chile conocida como conquista y como colonia. Hay que recordar que a finales del siglo XV, debido a la expansión europea llevada a cabo por Cristóbal Colón en 1492, España comienza un ciclo expansivo que ya tiene en el siglo XVI a los españoles en nuestro territorio. Desde el Perú, de Francisco Pizarro, que conquista el Perú, a Pedro de Valdivia, que llega hasta nuestro territorio a mediados del siglo XVI. Este periodo, desde la segunda mitad del siglo XVI, es el periodo de conquista. Al final, iniciando el año 1600, tenemos el periodo colonia, siglo XVI y siglo XVII. Es en este periodo, conquista-colonia, en donde se desarrolla básicamente la unidad que vincula al mundo indígena con el mundo español. La relación entre el indígena y el español, que básicamente preguntan en la PSU, apunta a los periodos de conquista y colonia, ¿ya? Y en eso nos vamos a centrar ahora. ¿Cómo se vinculan? Se vinculan en la articulación del sistema de trabajo que se va a dar en la conquista y en la colonia. Durante el periodo de conquista, cuando llegan los españoles a nuestro territorio, llegan a un territorio pobre, básicamente en busca de oro y plata. Este territorio se va a organizar para beneficio del español en base a la encomienda. Toman a los indígenas, los agrupan y se lo entregan a un español benemérito. Español que comenzaba a relacionarse con el mundo indígena en base a un vínculo de protección. El español tenía que proteger al indígena y el indígena le tenía que trabajar al español. Esta relación va a estar sujeta a una concepción jurídica del indígena. El indígena era considerado menor de edad. No era considerado esclavo, pero era tratado como esclavo. Y como era tratado como esclavo, durante la conquista y la colonia, pongan mucha atención a las tasas, a la tasa de Santillán, a la tasa de Esquilache y a la tasa de Lazo de la Vega, que van a ser constructos jurídicos que van a querer defender al indígena en América. Van a querer protegerlo, van a querer regular la relación de su trabajo, pero con muy bajo impacto, porque en la práctica eran tratados como esclavos. La encomienda, el grupo de indígenas al servicio del español, va a ser muy funcional en el siglo XVI, ya que son estos indígenas los que van a estar en los lavaderos de oro entregándole la riqueza al español a través del pago de impuestos. Pero este sistema lo va a ir agotando, va a ir acabando con su vida cultural y va a ir mermando su población. Otra manera de aprovechar este recurso humano indígena por parte del español era la mita. Este sistema de trabajo llamado mita fue una clonación por parte de los indígenas, de los españoles, del mundo indígena, del mundo inca. Los incas usaban la mita, que era un sistema de trabajo por turnos, en donde un conjunto de indígenas le trabajaba al imperio inca, ¿no?, al Tehuantinsuyo, entregándole casi la mitad del año para trabajo del emperador y la otra mitad del año para su propia familia, su propio ayllú. Los españoles van a querer ocupar este sistema de trabajo colectivo, pero con una gran diferencia. Casi todo el año estaban trabajando para los españoles. Por lo tanto, era un sistema que fomentaba la explotación y que mermaba demográficamente también al indígena. Y
también le copiaron el yanaconaje. Los incas tenían un sistema de esclavitud encubierta que eran indígenas al servicio de un aristócrata inca, y este sistema también fue utilizado por los españoles para asirse de un conjunto indígena a su servicio personal. El sistema de trabajo fue el primer elemento de vínculo: encomienda, mita y yanaconaje. Este va a ser muy potente en nuestra historia en el siglo XVI, en el periodo de conquista, y va a ir mermando su impacto en el siglo XVII. ¿Producto de qué? Producto de este factor, el mestizaje. En el siglo XVII va a ir predominando la población mestiza, la mezcla cultural y biológica entre el mundo indígena y el mundo blanco, que va a ir generando el concepto de sincretismo cultural. Ojo con este concepto en la PSU, porque es muy preguntado. Vamos a entender por sincretismo el ensamble cultural entre el mundo indígena y el mundo blanco. Bueno, la segunda parte del vínculo entre el mundo indígena y el mundo español es el conflicto bélico que van a vivir, que se va a vivir en nuestro territorio. Este conflicto bélico está marcado por la resistencia del mundo mapuche a la conquista española, dada desde el inicio de nuestro proceso de conquista. Este conflicto bélico lo podemos dividir básicamente en 4 etapas. La guerra prolongada, que se va a dar a lo largo del siglo XVI, desde la mismísima llegada de Pedro Valdivia hasta el desastre de Curalao en 1598. Esta guerra prolongada se basaba en un conflicto en donde los españoles no tenían un ejército profesional. Eran básicamente agricultores que tomaban las armas en los momentos de conflicto. Después del desastre de Curalaba, que pone la frontera de expansión en el río Biobío, en la 8ª región, el ejército español se va a profesionalizar, se va a dedicar exclusivamente a la guerra, y ahí estamos en el inicio de lo que vamos a conocer con el nombre de la guerra defensiva, a comienzos ya del siglo XVII, en el periodo colonial. Esta guerra defensiva consistía en avanzar desde el río Biobío hacia el sur, colocando fuertes en los ríos y posesionándose del territorio. Era una guerra de penetración. Esta guerra, no muy exitosa, fue matizada allá por el 1515 a 1525 por la guerra ofensiva, que fue iniciativa del padre Luis de Valdivia, que consistía en parar el conflicto bélico, en permitir que entren monjes a evangelizar la zona de Arauco para convencerlos culturalmente y así marcar el dominio. Pero esta guerra, a la muerte de Luis de Valdivia y la orden jesuita, comenzó a mermar esta estrategia como mecanismo de dominio. Y volvió la guerra ofensiva. Y esporádicamente se desarrollaba la guerra ofensiva. Es decir, la defensiva y la ofensiva coexistieron en un mismo periodo después de 1526. A mediados del siglo XVI, 1541 específicamente, en Quilín se juntan a conversar el gobernador de la época con un sinfín de caciques y negocian un tratado de paz. Le denominaron el Parlamento de Quilín. En ese Parlamento orientaron el vínculo fundamentalmente a el comercio. Pero como el mundo mapuche tenía una organización política bien particular, en donde se constituían en alianzas, pero estas alianzas no duraban, debido a esa razón, estos parlamentos fracasaban. El mundo mapuche no tenía un centro político, no era un imperio, y eso dificultó la conquista. Y este factor es clave para la resistencia del mundo mapuche. Además, el mundo mapuche conocía el territorio y conocía también las injerencias del clima en el territorio y lo usaba a su favor, factor que ayudó a la resistencia mapuche. En síntesis, esta guerra, la guerra prolongada, defensiva, ofensiva y parlamento, fueron articulando una vida fronteriza en las orillas del río Biobío, en donde se generó un gran intercambio comercial
Básicamente los indígenas vendían ponchos, alimentos, ganado, y los españoles vendían artículos de hierro, caballos, géneros, licor, etc. Bien, para cerrar esta clase vamos a revisar una pregunta clásica de la PSU en este contenido. Vayamos a la pregunta. En 1598 se produjo una rebelión indígena que culminó en el desastre de Curalaba. Entre las consecuencias de este evento se puede identificar el establecimiento de una frontera hispano-mapuche en el río Biobío, correcto, vía de frontera que va a caracterizar a buena parte del siglo XVI y XVII. 2. El término del ejército vecinal y su reemplazo por un ejército profesional y permanente, correcto. El gobernador Rivera comenzó con el ejército profesional a comienzos del siglo XVI. Y como les indicaba en la clase, el ejército vecinal no profesional fue lo característico en el siglo anterior. 3. La revitalización de la producción agrícola y ganadera en la zona central de Chile. En el siglo XVI, la economía de nuestro territorio era fundamentalmente minera. Por lo tanto, la 3 es falsa. 1, 2 correcta. Alternativa, letra C. Esta es una pregunta de comprensión. ¿Ya? Aquí tenemos que manejar el contenido propio de las características de la conquista y los inicios de la colonia. En esta clase de hoy hemos revisado las relaciones hispano-indígenas, cómo estas se articulan a través del sistema del trabajo, cómo es importante entender la encomienda, la mita, el yanaconaje, cómo también esta relación se establece a través del conflicto bélico entre el mundo mapuche y el mundo español. Les pido que en esta unidad pongan atención a las características de cada uno de estos procesos, construyan una línea de tiempo y colóquenle las fechas correspondientes de acuerdo al material que nosotros anexamos en la página de este video. Muchas gracias. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.